Muy buenas, compañeros de ruta. Para esta noche tan especial en la que vamos a celebrar la entrada del nuevo año, vamos a fumar el Arlequín de Paul Winslow. Compañeros de ruta, bienvenidos a esta noche tan especial en la que vamos a celebrar la entrada del nuevo año, y por eso hoy hemos traído este pedacísimo de tabaco, una edición especial del señor Winslow, que por cierto recomendamos que echéis un vistazo a su Instagram porque este hombre hace unas pipas, pero espectaculares, totalmente artesanas, un poco caras, pero igual que el tabaco, ya mira, voy a empezar por aquí. El lujo se paga. 32,20 € la lata de 100 gramos de esta edición especial. Hay otro tabaco, como pudisteis ver en el unboxing que hicimos tan grande, que compró Sergio, que también de Paul Winslow, y este lo queríamos reservar pues para una noche como esta, una noche de fin de año. El diseño de la lata, a la gente que le gusten los diseños de la lata, esto es... como un cuadro, es un cuadro. De hecho, Sergio ya me estaba diciendo, eso quedaría bien en mi estantería. O sea, para que miréis, bueno, ahora igualmente, pero es que antes de que ponga el Dani el vídeo, es que aquí ya se aprecia, o sea, preciosa, o sea, es que todos los detalles, si eso pone el vídeo que se vaya viendo. Y bueno, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis hoy? Bien, animadillos, porque ya dentro de poco pues empezará la comida, el alcohol, esas cosas. Dentro de poco tendremos que salir a cenar. Pero luego estaremos con todos vosotros para seguir un poquito... Haremos un pequeño corte. Haremos un pequeño break porque si no se nos echa el tiempo encima y luego pasa lo que pasa, ¿no? Que las campanadas, pero ya son las campanadas. Y bueno... La verdad es que teníamos ganas ya de traer un Paul Winslow, porque sí, es el primer Paul Winslow que traemos y... Pero no el único. Ganas hay. Y esto es un tabaco, o sea... Master of the Universe, o sea... Pon un He-Man gigante, pon 5 o 6 saliendo, da igual, Dani, a lo que quiera. Pero tabacazo, este tabaco ya lo probé hace tiempo con Dani, me parece que tú es la primera vez que lo vas a fumar, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué puedes decir ya solamente de lo que te acuerdas? Espectacular. Espectacular. De hecho, vamos a dejar, ya que Sergio fue el que no lo fumó, le voy a dejar que sea él el que, en este caso, aunque sea un tabaco que compré yo, que abra en la lata, que empiece a... Y yo por las horas voy a empezar a... ir metiéndote mientras él lo... bueno, venga, va, que siempre también a veces... Te da tiempo. Yo, por cierto, hoy voy a fumar por primera vez en el canal, aunque es una pipa que ya tengo hace tiempo, que me regaló el señor Tony Pascual en el campeonato del 2013, la Luigi Di Prati. Digo, es que hoy, que es un día de lujos y de una noche tan especial, pues... ¿Cómo no? Y sin filtro esta, Pero oye, bueno... Dani, deja, mientras Sergio va oliendo el tabaco, deja un pequeño vídeo que se vea pues la pipa y demás, para que veáis qué pedacísimo de pipa del señor Luigi Di Prati. Hostia, qué cosa más rara, ¿no? Bueno, mientras se ve la pipa y esas cosas... Es que es como que huele... Tiene un deje como a coco, pero al mismo tiempo cítrico. Sí, totalmente. Es para flipar, el olor. La verdad es que sí. Que ya cuando Dani y yo... lo catamos, como este era uno de los tabacos que venía sin, digamos, venir precintado. Es que noto como el deje a coco, sí, con algo cítrico. Es lima, según el fabricante creo que era lima y es que... Pero al mismo tiempo un punto dulce, como si, no sé, lleva vainilla o algo esto. Sí, creo que sí. Sí, muy bien. Ojo, mira. ¿Cómo no? Lectura en Dampai. Hoy vamos a hacer, como es una noche así un poco loca, pues venga, a ver si nos dejan los petardos y los gritos de la gente. Sabor, pone coco, lima, vainilla, frutado. ¡Aprobado! Y mirad también la bolsa. Es preciosa, con las pipicas de Winslow. Estas típicas de Paul Winslow. Sí, con su marca. Hoy vamos a dejar que los gatos que sean libres y que maullen. Hoy como es noche vieja. Y tiene ya que la habéis visto en el vídeo, pero qué preciosidad de tabaco. Tiene Black Cavendish, Barley y Virginia. Unas hojas de Virginia anchas en su corte, un Black Cavendish generoso. Y como dice Sergio, ese olor como a coco, ese dulzor natural, orgánico de la fruta. Pero a mí es que no me deja de recordar, como dijimos en verano, como a un cóctel, como a una coctelería, piña colada. Sí, alguna está un licor así. Ding, ding, ding. No, realmente es una preciosidad. Es como un cuadro así, como rollo cubista, rollo de Picasso, estas movidas. Es que además le queda bien, al 2022 este tabaco, es que...
Sí que predomina ese vainilla con ese coco, ese dulce. Y ese toque de lima Sí, está sí, ahí. sí. Pero el Pero olor... te lo aseguro, cuando lo fumes. Vas a flipar. vas a flipar. Vas a flipar. Otro de los tabacos que no sabes si comértelo o fumártelo. Pero Bueno, este... fumártelo o comértelo no sería o fumártelo o hacerte un cóctel. Siempre pensando en alcohol. De esos tabacos de verdad que son... Pero este es uno de los... Yo creo que es uno, me atrevería a decir, por mi parte por lo menos, que es uno de los tabacos más exóticos en el aroma que yo he olido. De exótico, de como ese toque de coco tan bien conseguido. Se nota el del aire saliendo. Pues nada, sí. De verdad. De esos tabacos... ¿Coinciden las etiquetas? Sí, coinciden. Vale. De esos tabacos que, como he dicho, de los más espectaculares, como he dicho antes al principio del vídeo, 32,20, pero es un tabaco que cuando lo probamos... Vale la pena. Yo tengo muchas ganas de ver, Sergio, en este vídeo, ¿Qué qué tal? opina y qué tal. Así que bueno, vamos a cargar estas pipas. Vamos a por ello. Por fin. Por fin. Tabaco también a la vez como muy esponjoso. Lo hemos dejado airear un poquito, pero ahora está un pelín más seco, pero es un tabaco que se carga solo. Y que también en lata viene bastante de humedad, bastante decente. Bastante sí. De hecho, la primera vez que lo fumamos cuando... Es que Fue- claro, como es un tabaco que no viene... Que no viene ya sellado. Exacto, ni sellado, presurizado, etcétera, pues... Exacto. Por cierto, también hay que decir que, bueno, está Fumuki con su hijo, que ya lo conocéis. Ya ha venido también la hermana pequeña. Para fin de año, pues a juntar a la familia, ¿no? Claro, se ha juntado la familia, que la hija de Fumuki pues estaba en el extranjero haciendo cosas benéficas para los trolls y estas cosas. Sí, estaba- Trolls huérfanos por culpa de los cazadores de trolls y estas Sí, historias. estaba haciendo como... Estaba intentando que las Jotunheim estuvieran protegidas de esas cosas, ¿no? Y bueno. Yo a ver qué tal con esta Luigi Biplati, esta vez sin filtro. Las veces que lo he fumado ha sido con filtro. Y esta vez he dicho, no voy a perder la oportunidad de estrenar esta pedazo de pipa. Bueno, yo también, Que por cierto, lo he dicho antes, pero Tony, muchas gracias. Si estás viendo el vídeo o lo ves cuando lo tengas que ver. también os acompaño sin filtro también hoy. Sí, también. Sí. Anda. Es la maestro de paja de siempre, pero bueno, sin filtrico, ¿Tú, venga. Dani, va. que al final has metido? Pero bueno. Yo también, sin filtro. Sí, hoy no queremos filtro en fin de año. Hoy, como es año nuevo. Yo lo que voy a hacer es me voy a doblar esto. Año nuevo, filtro, sin filtro nuevo. alto, año nuevo, vida nueva. Pues vamos a por todas. Ay, Va, ya verás cómo coge eso de bien. pues bueno, llega Nicas. Vamos a cargar el mosquete, como siempre. Listo, yo ya estoy listo. Pues bueno, vamos a darle la primera calentura. Noche de calentura. Dejamos que haga la revisión, Sergio. Yo perfectamente me lo puedo fumar de pe a pa y ya está, ¿eh? Venga, va, vamos a darle el Abre primer tu toque de boca. calor. Vamos a ello. Se me ha quedado obstruido, mira tú por dónde. Antes de darle. Que el aroma es... Aquí detrás. Saca el agujerico. Perfecto. Y esos tabacos que cuando le metes llama se vienen para arriba, ¿eh? ¿La llama o el tabaco? Nada más encender el primer sabor cítrico totalmente. Un pelín amargo también, ¿eh? Hostia, me sabe para los tío, al encender. Yo lo que estoy notando es la diferencia de cuando lo he fumado, que siempre ha sido con filtro, pues un poquito más eso, ese fortor, pero aún así el toque afrutado y lo que decías tú, el cítrico, pero no es un cítrico como otros que son como de ciruela, no. Pero ya verás en nariz luego cuando empiece la cosa a bajar. Bueno, la dejo descansar. Está rico de cojones.
Y a ver qué Hombre, tal. perdón. Ya se está haciendo tarde, ya se está haciendo tarde. Ahora mismo tenemos que cortar para irnos a cenar, ¿eh? Que si no la familia dice, bueno, ¿qué pasa con el tema de la pipa ya, no? Y lo típico, oye, la ¿Qué pipa. estáis fumando? Ah. Pues bueno, Y nada, pues para hablar un poquito del tabaquete, de lo que ya hemos dicho ahora aquí, como está en alemán, Holstein Cavendish, Combined with Burley, vamos a leer lo de la página web de Dampire, que creo que está bastante bien explicado, porque yo podría seguir hablando de la lata, de lo bonito que es. Qué vale, descripción del producto. Paul Winslow Arlequin, un tabaco de pipa de primera clase. Cavendish marrón y negro, combinado con Barley y varios grados de Virginia de color amarillo de sol a marrón rojizo oscuro. Refinado con aromas dulces, afrutados como la vainilla, el coco y la lima para una experiencia de ahumado suave. Hecho por el joyero y diseñado por Paul Winslow. Y ya la descripción es... viene en peso de 100 gramos, de Winslow, muy aromatizado, coco, lima, vainilla y afrutado, como hemos dicho antes. Black Cavendish, Barley y Virginia, con corte suelto y corte mixto. Qué bien explica las cosas, Dani. Lo de bien Es que parece como si lo estuviera leyendo. Lo de bien aromatizado, muy aromatizado. Muy aromatizado. Sin duda alguna. Muy aromático. Sí, sin duda alguna, pero muy aromático. Pero bueno. Pero sabroso. Pero bueno. Ay, yo voy a cogerme un poquito de agüita, ya que la tengo a mano. Se han quedado con la cara como... Pues bueno, le damos el segundo encendido. Vamos ya. Le doy like a eso. ¿Os ha pasado una vez que le dais un encendido al tabaco y solamente con hacer así lo que queda aquí del tabaco huele bien? Tú has encendido él también, ¿eh? No, es que, espera, mira. Con el rato que ha pasado, yo igualmente le voy a dar porque no está creada bien, por lo menos para mi gusto, pero... Pregunta, Pero sí que- ¿fuma bien? Joder, si se ha quedado encendido. Bueno, por lo menos sabes que fuma bien. Una encendida se enciende estupendamente. A ver si nos pasa como aquella fumada que hicimos. Qué cosa más deliciosa, ¿eh? Es aromático. Sí, eso no hay duda. Sí, pero tiene una... O sea, yo creo que es la calidad de un aromático elevado a la milésima potencia. Que luego no tiene nada que envidiar a un Auerland o a algunos otros como un Robert McConnell, pero el toque tan diferente ese que tiene como a cóctel, a coco, a lima, está muy muy bien logrado. Para ser algo como tan ambicioso en sí en un blend de tabaco. Los gatos están adelantando ya a la comida de fin de año. Si escucháis un ruido están ahí, pero hoy bueno, se lo dejamos, ¿no? Hoy es fin de año. Y bueno, Sergio, a ver, cuéntanos impresiones. ¿Qué te transmite? Aunque acabamos de empezar, pero ¿qué te da este tabaco? Le da buenos humos. La verdad es que la combinación del coco y la lima sí que es verdad que tira un poco a ese como cóctel o bebida así un poco... Pero luego noto como un pequeño picazón que me recuerda mucho al típico picazón de bebida espumosa. Como el cava o el champán o... O sea, que me parece que el maridaje de hoy va a estar bien buscado. Pero tú has probado lo de la punta de la lengua, eso que dices, el humo ese calentito, pero dulce. La vainilla la verdad es que en la punta de la lengua... Pero se una crece. vainilla muy currada, ¿eh? Que no es aquello un tabaco de vainilla, sino tiene, como decía, como ha leído Dani antes en la página de Dan Pike, que es donde lo compramos, toque de vainilla. A mí me está pasando lo mismo que lo que comentaste en verano. Que por nariz. En verano, ¿eh? Estamos Sí, hablando, o sea, hombre, claro. ha llovido, ¿eh? La cosa está así, es un tabaco que ha quedado reservado para una ocasión muy especial, pero que se probó en ese momento, con Sergio no pudimos coincidir y entonces pues lo probamos y lo guardé. Sí, claro, esto fue un tabaco que se compró antes del 1 de julio
porque fue cuando chaparon las puertas de Dan Pipe. Así que tuvieron todo el verano para probarlo. Sí. Bueno, yo solamente lo probé una Y vez. le he dado 2 fumadas más. Pero quiero decir que me pasa lo mismo. Que en boca es como cremoso, la vainilla, el dulzor ese en punta de lengua, y luego en nariz es como el coco, la lima, el afrutado, lo exótico. Parece que estamos masticando nosotros. Bueno, no nos queda mucho ya, para tener que masticar. No, la verdad es que no. Bueno, que parecemos que estamos aquí muy, muy serios. ¿Qué fin de año? ¿Qué tabacos os gustaría que sacáramos para este nuevo 2022? También si queréis dejar comentarios, hoy como es un día muy especial, nos gustaría que propuestas para el nuevo año, bueno, directos que ya no lo habéis comentado una vez, colaboraciones con otros canales, ponernos ideas, escribirnos todas las ideas de lo que os gustaría que hiciéramos, que lo tendremos en cuenta para nuevas propuestas. Todas las ideas y comentarios, como se veis, siempre son bien recibidas. Incluso con algunos haters como Maxi. Que de aquí saludos también, ya de paso. Pero es nuestro HH, nuestro querido hater con todo el cariño del mundo. Claro. A mí este tabaco me parece sublime. Aparte, como ya habéis podido ver, fuma solo, se empaca muy bien, es el típico tabaco esponjoso, luego lo enciendes, se eriza, haces... Sí. Tiene un humo cuantioso y... Sí. Y este es un tabaco, ya que entramos antes de luego miraremos en tabaco reviews a ver qué hay y demás. Este es un tabaco que se puede fumar con gente. Totalmente. Este es un tabaco, es uno de esos tabacos que raramente, excepto que estés tirando el humo a la cara al invitado que tengas o al que tengas al lado, es un tabaco que este tabaco va a levantar pasiones. Es un tabaco que la gente va a decir, ¿qué está fumando? ¿Qué es eso? Porque impregna la habitación del olor. Como dijiste en otro vídeo, un tabaco giracuellos. La verdad es que sí. Y también es un tabaco que es más cítrico y tiene el toque a coco. Es que es como más... Me imagino más como una palmera, una isla desierta, un rollo así. Aunque parece que no pegue, ¿no? Con una noche de fin de año. Pero tiene ese rollo como más tropical. No pega. Pero Bueno, hay gente que celebra fin de año en las Islas Fiji también. Exacto, yo te iba a decir, vete a Hawái en invierno aquí, o sea... Aparte de los típicos cócteles cuando llegas a la fiesta de fin de año de... Pues mira, es que le pega, le siempre pega. son un poquito exóticos. Claro. Cóctel de gambas, el no sé qué. Ay, cóctel de gambas, qué rico. Le pega, le pega. Y también tiene el rollo de como si hubieras horneado un pastel o algo. Parece que tira más, como digo, por el coco, la lima. Pero vamos. Este es un tabaco que la última vez que lo fumé antes de esta fumada fue con un té, un English breakfast con leche, con un poquito de miel. Increíble. Pues la verdad es que un tabaco tan bueno como este tengo curiosidad. En tabaco reviews, Dani, ¿qué opinan? Porque la verdad es que no creo que sea un tabaco que tenga muchas valoraciones. Me hace un poquito de ruidito. Bisagrilla de la puerta. A ver, no tiene muchas valoraciones. rico. Tiene 10. Es que un tabaco así... claro. Ya, normalmente ya la gente no Una la edición especial, trae, pero además. bueno. Pues bueno, a ver, para 10 valoraciones que hay, tampoco está del todo mal. Como siempre, sobre un 4 le dan un 3 justos. Hay 4 personas de 4 estrellas, 3 personas de 3, 2 personas de 2 y 1 persona de 1. O sea, está cuadrado. 4, 3, 2, 1. Exacto. Y bueno, pone de fuerza de leve a media. Sí. Aromatizante medio. Sabor leve medio a medio. Nota de habitación muy agradable. La verdad que sí, la nota de habitación la deja muy agradable. Sí que deja un poquito más de humito, por se puede decir, pero muy aromatizado. está muy bien. De sabor leve medio yo lo pondré un poquito más alto. Yo- Medio alto.
Sí, yo lo que quiero decir que nota a eso que pone medio aromatizante, yo le daría más. Este tabaco es un Master of the Universe aromatizado. O sea, es que... Está bastante aromatizado, sí. Y para ser un aromático, tan aromático en el sentido de que es mucho sabor a frutas y demás, está bastante bien valorado. Pensaba que tendría menos valoraciones. O sea, menos nota, porque es un tabaco que es un señor aromático. Mira, a ver si me va a pagar. Y algún comentario así, muy largo. Este, por ejemplo, que es corto. Ya empieza. Gracias a Dios. Pensé que era el único que conocía a la reina. Este tabaco no pica la lengua en absoluto, se fuma muy suave. No es una bomba cavernícola. El tabaco se ve y huele excelente. Agradable aroma que pierde fuerza en el último tercio del tabaco, de la pipa. No hay nada más. Por ahora, el aromatizante no se ha ido, ¿eh? No, sigue ahí. Es que en boca, en punta de lengua, es delicioso. Con sabor a fruta de verdad, o sea, de estos que dices orgánico, como dirías, no es nada sintético, nada químico, nada artificial. Es un tabaco que realmente sí que es un poco una edición que son 100 gramos, 32 euros, pero realmente... Es un poco cara, pero bueno. Luego también es muy sabroso. Este tabaco es muy sabroso. Y esa cremosidad de la que a veces hablamos en esos aromáticos, que como dijimos en un vídeo, que fue la Wellness, eso de hay aromáticos y hay aromáticos. Y este es uno de los aromáticos, de los del otro lado. Mira, hay un comentario que pone: mi familia y amigos estuvieron de acuerdo en que el Harlequin de Paul Winslow tiene la nota de habitación más cautivadora. Tan genial que les encanta oler su lata. Es que es una pasada. O sea, realmente sí. Estas navidades nos hemos cubierto de gloria, ¿eh? Entre las ediciones especiales que el Cola San Cova, tan rico. La verdad es que... Y lo último que dice este hombre es: el Winslow Harlequin es un tabaco caro, pero su sabor, olor, aroma y caja valen la pena. Sí, totalmente. Coincidimos totalmente. Este, si lo pudierais conseguir, si hacéis un pedido al extranjero o alguien lo puede enviar a algún amigo, de verdad que es un tabaco. Si os gustan los aromáticos, os gusta el rollo este del que hemos hablado, que es como un coco, lima, rollo cóctel, pero afrutado, dulce, orgánico. De cabeza, ¿eh? Está silbando la pipa. Se te queda la brilla, sí. Y para estarlo fumando sin filtro, súper suave, por nariz, Dani. ¿Picor? 0 no. -5. Porque pasa a terciopelado por la nariz. Y en boca también igual. Es increíble. La verdad es que sí. La alarma. Así que nos vamos a tener que ir a cenar. Vamos a tener que hacer un corte, de hecho, porque tenemos que hacer creo que venía alguien incluso. Sí, creo que venía alguien. O sea que ya... Tenemos que cambiar de habitación. Así que hacemos un cortecito y volvemos en un ratito. Después de un ratito volvemos y seguimos con este Paul Winslow Harlequin. Hasta ahora, compañeros. Ahora... ¡Feliz 2022, compañeros de ruta! Está bien. ¡He perdido hasta la nariz! Mira la nariz. Otra vez se te ha vuelto a caer la nariz. Madre mía. Es que voy doblado. Es fin de año. Es que voy doblado. No lo digas eso. No lo digas, hombre. ¿Estaba doblado cogiéndolo? Bueno, que nos desmonetiza. Bueno, ya hemos cenado, ya hemos hecho de todo. Vamos a continuar con... Sí, esto ha estado un ratito parado. Bueno, a ver qué tal. Continuamos con el Paul Winslow. ¿Os imagináis que después del tiempo que ha pasado el seguir encendido? Me quito esto que el humo me ha subido. He hecho así, lo saca por la nariz y me ha subido para arriba al ojo. No, es el alcohol. No. Lo más curioso es que dentro de todo, y sigue estando bueno el tabaco. Sí. Sigue estando rico, sí.
Bueno, de hecho vamos a animar un poquito más la fiesta, ¿eh? Vamos a animar un poquito más la fiesta y vamos a maridar con un cava, hombre, con un cava de fin de año. Con este Jubei Camps, que es uno de mis cavas... Espera, que no lo veo. Uno de mis Ahora cavas lo veo. preferidos. Ay, Así Yo creo que también esto me lo voy a tener que quitar porque si no, así estoy más guapa. Mira, me lo dejo aquí así Ay. con una pajarita y ya está. es que ya casi. Madre mía. Los gatos lo están flipando. Es su primer año Ay. de Navidad y de Año Nuevo y de todo. Y lo están flipando los pobres. Bueno, realmente, aparte de la comilona y lo que hemos bebido y demás, Entra bien, ¿eh? es que está... Entra bien. Entra Que bien. no se puede ¿A qué le doy? Como decías tú antes. Esto parece un canuto casi de colorines, ¿no? Pero no, aquí solo tabaco de pipa. ¡Ale! ¡Ole, ole! ¡Ole los caracoles! No sé si lo, ¡Ole los caracoles! lo hemos dicho. ¡Feliz 2022, compañeros de ruta! ¡Feliz año! Por muchos años de ruta más con todos vosotros. Es que os quiero mucho, compañeros de ruta. Ahora es cuando nos empezamos a poner sentimentales. Yo también te quiero, Sergio. Yo no. ¿Esto para Dani? Para que sea, espérate, hay que volver a rellenar. ¿No has servido cava tú en tu vida o qué pasa? Ah. ¿O qué pasa, hombre? Ay, poquito. Espectacular, ¿eh? Otro poquito. Mira qué burbuja, mira aquí. Qué esplendor, qué amarillo, qué amarillento. Rico. Con tu permiso, sí que lo voy a enseñar en cámara. A ver. Que no se te caiga, ¿eh? No, que voy con cuidado. Qué burbujitas. Pero estas no son Freixenet, ¿eh? No, no las pagas. Está congelado, ¿eh? Está fría. Pues bueno, esto sí que merece un brindis. Ay, Compañeros de ruta, por un feliz 2022 con todos vosotros. Aquí, oye, pues, Dani, pon una Puerta del Sol por aquí detrás. Ahora no, porque ahora no podría. pero- Ahora no. Y un Ramón García. Un bro. Ramón García. El año que viene estaremos Que ahí. lo sepáis, pero las uvas las hemos hecho con caladas de humo y... ¡Uno! ¡Dos! Así que, compañeros de ruta, feliz año 2022 y por los que sigan más adelante. Por hacer muchas nuevas catas, porque siga creciendo el mundo de la pipa, que fue el motivo por el que iniciamos este proyecto. Y de verdad, muchas gracias a todos vosotros. Chin chin. Ya me está pesando el brazo, ¿eh? Por vosotros, compañeros de ruta. Oh, Qué rico, por Dios. qué rico entra. ¿Cómo quedará esto con el tabaquete? Sigue encendido, ¿eh? A pesar de todo, y sigue encendido, ¿eh? Ojo. Yo amenizo hoy la fumada. Hoy no ponemos la canción de la ruta, hoy ponemos... Oye, pues, lo que decías, ¿eh? Espectacular, continúa igual, ¿eh? A ver, Sergio, ¿qué nos dice? Qué sexy. Tan sencilla, no, güey. Sabe hasta mejor que antes, era por lo... Yo creo que es por la comilona, ¿eh? No, pero realmente es un tabaco. Me intento poner to solemne y digno. Inténtalo. Igualmente, si el tabaco nos gusta, nos gusta. No, lo decía por lo de serio. El tabaco está espectacular. Y oye, con el cava, eso que incluso, bueno, me parece que... Ahora no me acuerdo. Lo habías dicho, ¿no? De que parecía tenía un toque como... A esas bebidas así espumosas, pues... Este cava está muy bueno, ¿eh? Comento que yo no soy bebedor de champáns, de cava. No es una bebida que me suele gustar. Prefiero más pues un vino. Y bueno, aparte de los licores de más graduación, prefiero pues un vinito, una cerveza. Pero este cava me está gustando. Está bueno. Está De hecho, bueno. tú me conoces hace muchos años y cuando hay que brindar con cava no suelo... No, la verdad es que no. Y este está ¿Es bueno. cosa mía o se sube el coco? Después del cava. O del polvorón de coco que me he hinchado. Del torrón de coco. No, sí, los afrutados y el dulzor, pero esa botella, por favor. Esa botella. ¿Dónde la metemos? ¿Aquí? No, tranquilo, que no te he dicho que abras el flake. Que abras el flake, digo el culo. Digo el flake. Ahí se queda.
Ahí está. Esto para que no se va por el gas. Pues sí que es verdad que ese toque. Ojo, vamos a intentar ponernos dignos y. Ojo, 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 ojo. Sí que es verdad, ¿eh? Igualmente intenta. Qué sufrido es estar divina, Después de de- verdad. Después de esta parada, de haber hecho, bueno, pues la cena y demás, intentaremos no desmerecer a este gran tabaco, porque después de que es un día festivo, y quieras que no, pues bueno, después de la cena con la familia y todo, vamos a intentar, como hemos dicho, no desmerecer este gran tabaco, porque hay que intentar separar, aparte de la alegría que llevamos, de que es un tabaco realmente muy, muy rico, ¿eh? Delicatessen. Yo, de hecho, con tu permiso, Sergio, voy a coger uno de los, No, los no bomboncetes lo tienes. estos. Realmente no lo tienes. Me da igual. No lo tienes, pero vas a hacer lo Pero que como te vas da a la hacer gana. lo que te dé la gana. ¿De qué son? Los rojos son de café con leche. Los ¿Qué? Digo, de chocolate con leche, perdón. Ah, Los que tienen el dorado y el negro son de café 70% cacao. Y tiene que haber unos por ahí que no sé si son dorados completos, que son de chocolate blanco. oh, ¿tú estás bien para mí? Pues yo voy a... Bueno, pues se los reparten entre ellos y no dan ninguno, Jorge, ¿sabes? que no has dicho que no tiene Yo miedo. es que no llego. Yo es que no llego. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? A ver, uy, que tira fumo aquí. ¿Qué quieres? ¿Chocolate negro? Sí. Pero era con café, ¿no? No, ¿Me has dicho con café? no, me he equivocado. Yo si quiero un bomboncito, vamos a... Chocolatito negro. Este está rico. Esto es como agua sobre agua, ¿no? Después de los turrones y todo. Va a barrer tú luego, ¿no? O bueno, no voy a ser menos. ¿Qué haces ensuciando el suelo? Fue de mi casa. Ahí creo que me ha subido el alcohol ya, ¿eh? Ya dije que era mala idea grabar después de la... Alucinante como continúa encendido, ¿eh? Yo que lo he dejado un rato, he cogido... Bueno, Creo que hemos hecho mal tirando el papelazo al suelo. que se animen. Porque hay dos felinos por aquí. Que yo creo que también van a hacer la fiesta de fin de año. Bueno, ¿qué sé No sé, pero el gato inglés lo veo bastante doblado, ¿eh? Ahí. No sé, pero Es con increíble el cómo sigue- bomboncito... ¿Cómo sigue No, encendido? el bomboncito no le hace nada de daño, ¿eh? Te No. suaviza la boca. Bueno, al menos yo, que es que como el mío he sido el chocolate blanco, me ha dado como un frescor extra ahora. Y un dulzor, seguro que también. Bueno, yo seguro. Pero que lo ya- del tema del coco, la lima, ese... Sí que al final le ha quedado bien a esta noche este tabaco, ¿eh? Este tabaco que nos recordaba el cóctel. Y el cava espléndido. Mira que yo Rico. tampoco soy ni de champán, ni de cava, ni nada. Y está muy rico, la verdad. Yo tampoco. ¿Eh? Yo tampoco. De hecho, compañeros de ruta, va a decir que si queréis una próxima... Ya no sé ni dónde estoy. Más que... Uf, no sé. Ya no sé qué iba a decir. Recuérdamelo, Dani. Dame un PowerPoint. Te enseño como nada con PowerPoint. Ah, sí, ya me he acordado. Lo que iba a decir es que si para... Más que una próxima revisión, porque ya representa... Bueno, esta revisión no sé si habrá que repetirla. No sabemos cómo quedará. No, pero realmente si os gustaría, por ejemplo, que hiciéramos algún directo desde tabaco, ya que es un tabaco bastante exclusivo y es un tabaco que está abierto y deberíamos, pues, darle un poco de trámite, ¿no? No, si por Por desgracia ejemplo, no lo tenemos que por fumar. ejemplo, un directo con este tabaco en algún... Dejadnos comentarios y así le volvemos a dar un repaso, quizás un poco más... Más en el sentido más- un poco más serio. Ay.
Impresionante, ¿eh? Pero es que lo reenciende, lo pasas por nariz y está en la nariz y este es el tabaco. No, la verdad es que... Te pasa hasta con cariño, te Es pasa que por ni, la nariz, increíble. ni aun con toda la alegría del mundo, ni Ay. es que te hace ponerte serio porque está realmente rico. Es que está muy rico. Sí, no te rías. No sé, pero creo que me está sabiendo hoy mejor. Es que está muy rico. Yo solo espero, yo espero que alguien que nos descubra, si estás descubriendo este canal hoy, mira vídeos anteriores, porque a lo mejor hoy es como, bueno, esta gente que hace, no. Hoy estamos un poco más happy. Pues sí, feliz año 2202. Del 2. ¿O no era el 2? Sí, era el 2. Riquísimo, ¿eh? Y es que además, es que hemos dejado la pipa parada, hemos reencendido y no pierde, Nada, no pierde los no matices. pierde. Sigue por donde El coco, esos cítricos tan orgánicos. La gente dirá, bueno, ahora me voy a fiar yo de ti diciendo que es orgánico, pero antes lo hemos dicho y es verdad. Y aparte ese toque cremoso en boca sigue estando. Y aparte que es un tabaco que está tan bien aromatizado que el sabor al tabaco en sí no está. Al menos en mi caso, yo no estoy notando el sabor de. No, sí, estoy del bastante tabaco. de acuerdo contigo. Estoy notando mucho el. Pero es agradable. Pero bien. Sí. Exacto. Y tú que eres más bebedor de cava, ¿nos puedes empezar a decir qué sensaciones tienes con el cava mezclándolo con este tabaco? ¿Eh? Sí que es verdad que con el tabaco el cava se vuelve un poco picoso el cava. Pero es agradable ese picoso. Sí. ¿Qué te pasa? Yo no sé si porque porque voy contento, pero estoy teniendo un poquito de problemas de humedad. Es porque estás contento. Yo humedad cero. Yo creo que de humedad he tenido algo, pero pasajero. Algo así, Totalmente. pruebo la... Perfecto. Yo totalmente Esto es como los pasajero. anuncios de Dodotis de los 80, a ver, ni gota, ni gota, ni gota, ni gota, ni gota. Ay, Bueno, ya que estamos en fin de año y he dicho fines de año de los 80, martes y 13, ¿eh? qué tiempo. Qué navidades, qué fines de año. ¿O sí? El tema de... Mamá, quiero más uvas. No, que se ha comido todo el Tito Agustín. Ya digo, yo problemas de humedad, por lo menos por ahora, ninguno. Hostia, esto es una... Sí, pero una bomba esto, ¿eh? Bueno, un día es un día. Y encima viene Lo voy a relleno probar. de chocolate blanco, viene relleno. Sí. Yo acabo de probar el negro y es envoltura negra. Bombón de chocolate blanco, relleno de chocolate blanco. Me conozco una que le gustaría esto. Y no soy yo. Va por ti. Joder. Ah, está muy rico. Ay, Yo lo he querido probar, pero el chocolate blanco me resulta demasiado empalagoso. demasiado dulce. Hasta para un amante de los tabacos de vainilla, too much. ¿Seguirá encendido? Yo he cogido el mechero por si acaso y sí. ¿Seguirá encendido? Sigue encendido. Es que realmente fuma genial este tabaco, ¿eh? Sí. Si no vas contento, sí. Yo lo que sigo, lo que lo flipé la primera vez que lo fumé y esta segunda vez es que por narices que parece que no está fumando. Pasa el humo tranquilamente, sutil. No sé, es increíble. Por nariz. Súper redondito. Y el tema de comerte un bomboncito y luego está muy muy bueno. Sí, la verdad es que sí, el chocolatito le da un punto. Bueno, y ahora fuera bromas, alguna vez que he fumado algún tabaco que por lo menos para mí encajaba, un SVH o algún tabaco, incluso algún Virginia, con un café con leche, un té con leche y pues yo que sé, una galletita,
Incluso un bomboncito, un Ferrero Rocher, pues sí, a mí me... Más bien galleta, una galletita, ¿eh? Ay, Puta guapa. me quiero hacer el, Bueno, flequillo, ahora el flequillo emo. salir como hace 10 años, no, eso de salir de fiesta hasta No, ¿para qué? que en casa. Pudiéndote poner una peluca en casa. ¿Para qué más? Y teniendo un armario como tienes ahí todo lleno de tabacos, ¿no? Echaremos la noche así, compañeros. de Me ha ruta. salido hasta moño. Y ya en nada me quito esto ya. Me están dando, ¿sabes? Los típicos picores esos en la cabeza que dices. Pues ya somos dos. Venga. No aguantan la bebida. Hala, así mejor, ¿vale? Yo creo que te quedaba mejor la peluca, también te lo digo. Está muy bueno el cava, ¿eh? Ahora, me lo he vuelto a poner. Son de esos tabacos fáciles de fumar, que bueno, ya habéis visto que se mantiene bastante bien encendido a pesar de estar con toda la alegría, intentando pues dar un poco el rollo desenfadado. Es lo que queríamos también un poquito, ¿no? Transmitir. Creo que toda la dignidad que hemos ido acumulando durante este año, Se ha perdido en el vídeo. no tenemos credibilidad ninguna ahora mismo ya. ¡Salud! Pero bueno, teniendo cava, Pues sí. Y además muy bueno. ¿Te acuerdas de cuánto te costó, no? Para hablar un poquito de... 18. 18 euros. Está bien. 75 centilitros, 12% de alcohol, cava. Está muy bueno. Y además, si te No, fijas, no, no. si te fijas, Me lo estaba creyendo, ¿eh? Por un momento me lo he creído que iba a decir algo serio. Ay. Eso sí que sé que está grabando. Está grabando también el audio, ¿no? Mejor míralo por si acaso. No. Ahí Ay, señor. me tiene aquí activo. Ya que soy músico y productor, pues bueno, tiramos del Cubase y que a veces puede fallar, pues mejor mira que esté grabando bien. Sí. ¿cómo hemos pasado de hacer intros que casi nos dirige Peter Jackson a acabar así? No, espera. ¿Cómo hemos pasado de hacer intros que nos dirige Peter Jackson a ser las chicas Almodóvar? Estos son tacones lejanos. Madre mía. Para que no me moleste, es que ya me está molestando en la cara. Ahora. Cuando te pones la gafa te conviertes en un Harry Potter desfasado. A ver, compañeros de ruta, comentarios. ¿Harry Potter, chungo o Milhouse desfasado? O Bartolo. Dejad comentarios. ¿Qué es Dani? ¿Milhouse, Bartolo o Harry Potter? Me ha tocado a mí las gafas. Yo no sé lo que parezco, pero... Y el Sergio a mí me ha recordado... Bueno, vosotros conoceréis la serie de los Fraggle Rock, ¿no? ¿Os acordáis de los chungos gigantes esos que cogían los Fraggle Rock? Mamá, he cogido un Fraggle Rock. ¿Se parece o no? También. Ay, señor. Ay, no, que está aquí. Y yo parezco la reina del carnaval de Tenerife. Ay. Happy New Year. Ahora a ver cómo el año que viene superamos este fin de año, ¿eh? Tendremos que ir a grabarlo, pues yo qué sé, a las Islas Maldivas o a Fiji o algo así. El año que viene las campanadas con la Puerta del Sol detrás de verdad. Pues yo lo veo, ¿eh? Ramón García y Paula Vázquez. Ay, señor. Esos tiempos. Tiempo a... Yo me estoy quedando ya sin tabaco. Yo también, ya. Menos mal que queda cava. A mí aún me queda estoy en el último tercio y espectacular. Sí que es verdad lo que decían en los comentarios, que al final ya es como que pierde un poquito más, pero está ahí, ¿eh? Está... Sigue estando ahí, pero Sí, sí que sí. es verdad que se baja mucho. Yo en este vídeo ya me da igual todo, estoy aquí apalancado.
Resumen, que el tabaco este de Paul Winslow, el Harlequin, aparte de, como decía el compañero en el comentario, si no recuerdo mal que habías leído, que ya solo por la calidad del tabaco, el aromatizante tan exótico, de por sí el diseño de la lata, merece la pena. Tabaco muy recomendado, sobre todo si eres amante de algún aromático, de alguno o de todos, de calidad. Este tabaco no deberías dejarlo pasar. Si te gustan los tabacos, por ejemplo, ayudarme a dar ejemplos, los Auenland, Robert McConnell edición especial, los Peterson especiales, a los Gularsen también de calidad Sí que es verdad que este tiene un punto como más exótico que los otros, pero realmente merece la pena. Una pregunta, ¿quién sabe bien mi cava? Pues no lo sé. Me ha dejado una gota. Madre mía. Saca la varita. Ya tu madre. Cavas rellenis, copy. Ay. Madre mía, lo que... Madre mía. Sin palabras ya. Yo creo, ¿qué dice Luigi Vibrati? La Luigi Vibrati está diciendo, madre mía. Mira que sacarme en este vídeo. Mira que sácame en este vídeo. Pues la verdad es que tengo que decir que es una pipa que, como ya dije, al no tener filtro no la he fumado muchas veces. Y fuma, pero genial, ¿eh? O sea, perfectamente, ¿eh? Yo creo que la hija de Fumuki se está arrepintiendo de haber venido hoy. Es lo que hay, guapa. Es lo que hay. Eso ya está sonando. Eso ya está diciendo. Escucha. Adiós. Sí, no, sí lo oigo. Ya están las últimas. Yo se lo digo que mi copa está vacía. Ya somos dos. Yo aún me queda. ¿Cómo se nota que no es whisky? Porque no es la que te has tomado antes. Espera, que me quito el puñal. Las cosas como son. Cuando maridamos con whisky es el primero a decir, yo estoy seco ya, Cava no es tanto lo mío. Ay. Bueno, entonces ¿qué? Dejamos ya por hoy. Yo sigo diciendo que me paséis la botella. Ay, se me ha vuelto a caer. Ay. Ay. Bueno, y hablando un poquito, ya que hemos celebrado con vosotros la entrada del año, como he dicho antes, propuestas para este nuevo año. Ay. Toma, dale, sírvete tú. Vale. Propuestas para este nuevo año. Ojalá mejore también todo el tema del virus y ojalá podamos empezar a hacer reuniones en pipa clubs. Así se vaya Claro. el virus puerco este que tanto nos está dando por saco. Y podemos volver, aunque no sea igual, pero un poco a la normalidad de siempre. Sí. A los campeonatos de fumada lenta, hacer un poco de vida más social y poder quedar también entre nosotros y hacer esas fumadas que se echan de menos, la verdad, cuando se podía quedar. Es una cosa que ya lo comenté con algún suscriptor y ya lo he comentado en algún vídeo anterior. Así no tengo seriedad, pero bueno. de hacer alguna quedada en este año. Todos los compañeros de ruta o todos los que pudieran venir en algún pipa club, en algún sitio. La verdad es que sería... Nos encantaría. Ay. Ay. Ay, ceño. Dime. No, ceño no. Es que estando ya en el final, los reenciendes Ya, y el ya. tabaco está bueno. Ya me he quedado así. Que ha pasado una hebra. Y por nariz hasta el final. Picor, -5. Ya no 0. -5. Yo a este como aromático en toda regla, o sea, como súper aromático. A este en concreto, ya no solo por el tema del tabaco en sí, sino el tabaco, la lata, todo. Y por lo exótico y lo que ha buscado este hombre. Bueno, no sé exactamente con quién habrá, si ha habido alguna colaboración en la mezcla. No lo sé, lo desconozco. Pero lo que ha buscado este hombre, si ha sido el motivo de buscar un tabaco así con ese toque como exótico, tropical y tan bien logrado, le doy un 4. Es que de verdad que le doy un 4 estrellas. Corroboro. Y +1. O sea que es 3 más 4. Imagínate que te hacen esto en Flake. 3 en vez de... Pues te lo pones en los bocadillos, A ver, ¿no? Más bueno que el pan. A ver, habría un poco de peligro por la humedad siempre que se queda en los flex, pero dejándolo su tiempo
airear, yo creo que estupendamente. Es que, por ejemplo, lo comparas con aquel que fumamos hace ya un tiempecito, el Elwood que era un tabaco que era como... Sí, que sí un cítrico, que sí un tal, pero todo hecho una bola y Esto venga, era ahora. una pelota ahí que no... Descífralo. Realmente no... La verdad que sí. Y bueno, yo creo que vamos a continuar ya la fiesta fuera de cámaras. Ha sido un placer pues compartir con todos vosotros esta entrada de año. Nos hemos pasado muy bien, sobre todo nosotros. Esperemos que vosotros también. Espero que vosotros también en vuestra casa. Si no lo veis ahora está... Bueno, ya es día 1, pero bueno, ya me entendéis. Si no, Como pues, mínimo, esperamos haberos arrancado una sonrisa. Y con eso, ya Es todo que- esto ha merecido la pena. ha merecido la pena y realmente ese es el objetivo de, como siempre, o lo que intentamos. Nos gustaría cerrar el año con esa... Pues con esa... Yo poniéndome serio. Dani, por favor. Creo que este va a ser el primer vídeo que no va a haber tomas falsas porque es el vídeo. Ya es entero el vídeo. Y bueno, compañeros de ruta, pues transmitir, como decía, pues el buen rollo que nos caracteriza. Y bueno, que ese es el motivo principal. Ay. Ay, y ese gacho, ay, echando humo. Pues eso. Y decir algo vosotros también, algo, intentad poneros un poco serio. Yo creo que ya Casi se puede. como- Yo en mi como caso decía creo yo, que es posible. Espera, que vamos a ¿Esto hacer- qué es, una cerbatana o qué? No sé, pero ahora voy a hacer así, me voy a sacar un trozo de bombón de chocolate blanco. Ay, cómo estoy la virgen. Creo que ya tenemos que acabar aquí. Bueno, porque es que si no- compañeros de ruta, un placer haber, como hemos dicho, celebrado esta entrada de año con todos vosotros. Seguiremos haciendo revisiones en este 2022. Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, de todo corazón. Feliz 2022. Feliz 2022. Hasta la próxima travesía. Nos vemos. ¡Volvemos al barco! ¡Feliz año nuevo! ¿Y la música de fondo? Bueno, eso sí que puedo poner música. Aquí no hay música. Yo la pongo, tú no te preocupes. A ver, ¿dónde está el hormigón? Está muy enfocado hacia abajo, ¿no? Está bien, está bien. Hola, feliz año 2022. Perfecto. Pues que vaya bien. Nos vemos. Tabaco. Pues bueno. Tabaco. ¡Ay!